Buenas noches a todos y gracias por aceptar la invitación de estar en esta actividad de cierre de las jornadas de Cultura Mundis, de las actividades de Cultura Mundis a lo largo de todo este 2022. Y qué mejor cierre con broche de oro que tener con nosotros a un invitado muy especial, una persona que ha sido profesor de Cultura Mundis y sigue siendo profesor de Cultura Mundis, articulista, politólogo, parlamentario venezolano 2010-2020, vicepresidente del Parlamento Latinoamericano 2015-2020, como es Ángel Medina. Ángel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tú sabes que me estaban diciendo, es que Ángel Medina va a dar las predicciones del 2023. Yo no, espero que no sean las predicciones lo que va a dar. Espero que no sean predicciones. Ángel nos va a hablar de su análisis, de cómo va cerrando el 2022 y para dónde esperamos que no vaya. Ángel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Johnny. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse, aceptar la invitación de Cultura Mundis. Para mí es siempre grato estar con ustedes, con la plataforma que Johnny ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y que hoy, gracias a Dios, tiene un número importante de seguidores y un número importante de personas que reconocen el valor de este espacio. Así que yo quiero darte las gracias, Johnny, por el espacio. Y sin duda yo quisiera comenzar diciéndoles que la intención de hoy no es hacer predicciones. La intención de hoy es simplemente brindar, y tratamos, esto es lo que vamos a hacer hoy, de brindar unas pinceladas y algunos datos que permitan ubicarnos en los procesos que ya están andando en el mundo y cómo esos procesos pueden seguir desencadenándose para el año que viene. Al final, este año ha sido un año muy movido que sin duda alguna va a tener sus rebotes, sus reacciones, sus consecuencias, sus derivas en el año 2023. Así que eso es lo que vamos a intentar hacer. Y si me permiten, yo quisiera comenzar aquí colocándoles una presentación, ¿no? Bueno, hoy lo que intentaremos hacer la noche de hoy es hacer un pequeño paneo. Digo pequeño porque son muchas las cosas que están sucediendo en el globo, en el mundo, en nuestra sociedad. Pero sí un pequeño paneo de las cosas que son más determinantes para la humanidad en los próximos 12 meses, o que van a ser más determinantes para la humanidad, a partir de, repito, de datos que han generado los organismos multilaterales, a partir de reflexiones y análisis de eventos que han ocurrido durante este año, que sin duda alguna van a desencadenar, como dije anteriormente, reacciones. Y bueno, lo primero que quiero decirles es que sin duda alguna nosotros venimos saliendo de un evento global, un evento histórico de la humanidad que trastocó todo, como lo fue el COVID, como lo fue la pandemia. Al menos trastocó esta generación o estas generaciones que estamos hoy en el mundo, en la humanidad. Y esta pandemia transformó y todavía hoy tiene secuelas y todavía hoy estamos recogiendo las consecuencias de todo eso que inició hace 2 años y que pareciera no terminar nunca, ¿no? Y pareciera que todavía quedan sus consecuencias, sus lecciones aprendidas y lecciones no aprendidas. Entonces yo quería arrancar con esto, ¿no? Quizás el COVID y todo lo que vino después del COVID ha significado el fin de una especie de armonía que existía en el mundo. Y digo armonía porque parecía antes del COVID que había toda una especie de orden aprendido, de orden internacional, que si bien se movía, si bien tenía altos y bajos, si bien tenía picos históricos de revuelo, de revuelco, de cambios dramáticos y algunos drásticos, había una especie de orden en el mundo. Y quizás el COVID vino a romper ese orden, y digo, vino a romper una armonía que quizás no era tan armónica para una gran parte del planeta, pero al final una armonía que la entendíamos como un orden, y es lo que quiero en principio, la primera idea que quiero darles, ¿no? Y esta armonía, sin duda alguna, o este fin de la armonía, lo que busca es darle la expresión, y lo que quiero dar con esta expresión, es que las cosas han cambiado.
y las cosas han cambiado para todos, para las personas, han cambiado para las sociedades, han cambiado para los países, han cambiado para las regiones y ha cambiado también para la gobernanza global. Ustedes recordarán a este señor, creo que todos los conocimos, los que desconocíamos a este señor pudimos conocerlo desde 2 años para acá. Él era el que dictaba la pauta, él era el presidente de la Organización Mundial de la Salud, que por cierto, la primera armonía que se rompió, creo que para bien, es que los hombres y mujeres del planeta reconocimos por primera vez o empezamos a darle mayor importancia y relevancia a la figura de los actores internacionales, pero también a la figura de los estados, a la figura de las naciones. Veníamos transitando un debate sobre menos Estado o poco Estado o más propiedad privada, menos propiedad privada. O sea, había un debate, todavía lo hay, creo que va a seguir, pero había un debate muy fuerte sobre eliminar, en algunos casos, reducir el Estado al mínimo, a su mínima expresión. Y resulta que este señor, con esas apariciones que hacía todas las semanas, con las declaraciones que daba en nombre de la Organización Mundial de la Salud, pasó a recordarnos que el fin de la armonía significaba también el reconocimiento de estos organismos multilaterales. Es primera vez, además, que un organismo que no es político, que es técnico, como la Organización Mundial de la Salud o como la Organización Mundial del Comercio o como otros organismos internacionales, pasó a tener un rol protagónico. Esto no se había visto quizás en muchas décadas. La Organización Mundial de la Salud pasó a tener un rol muy protagónico en la dinámica económica, política y social del planeta. Y esto hizo que entendiéramos la necesidad de los organismos multilaterales, entendiéramos además la necesidad de que existiera una especie de gobernanza de instituciones globales que nos permitieran arropar en casos de crisis como la del COVID, que nadie esperaba, pero que llegó. Pero también nos obligó a todos, y en ese fin de la armonía que digo, esa armonía en el caso de la pandemia, en el caso de la OMS, vino como por 2 lados. El primero, se rompió la armonía porque empezamos a reconocer su importancia, pero también se rompió la armonía porque empezamos a reconocer que hay que mejorarlos. Entonces hubo como un doble impacto, un doble choque. Todos empezamos a decir, bueno, quizás la Organización Mundial de la Salud tiene que de una forma u otra, organizarse mejor, y los organismos internacionales tienen que organizarse mejor. Quizás hay personas ahí que tienen mucho tiempo y eso no se ha cambiado. ¿Cuál es la democracia de los organismos multilaterales? ¿Cuál es la transparencia de los organismos multilaterales? Es un debate que había ya abierto en el mundo, y digo por eso que hay como un quiebre doble de la armonía que existía hasta ahora, y la armonía entendida como el orden que teníamos como preconcebido. Después estamos viendo que se inició todo un proceso, y había todo un proceso de encuentros entre los gobiernos. Se había afianzado con mucha fuerza en los últimos años el multilateralismo, se había afianzado con mucha fuerza el encuentro entre los gobiernos, el trabajo mancomunado, la cooperación internacional. Se entendía que los organismos internacionales había que brindarle desde los gobiernos nacionales un apoyo importante, y entonces empezamos a ver durante la pandemia y después de la pandemia cumbres tras cumbre y el uso de la tecnología para hacer las cumbres. Esta imagen que estoy mostrando aquí es la evidencia más clara de cómo la tecnología pasó a jugar un rol protagónico en el encuentro de las naciones. Todas las reuniones se hacían por Zoom, producto de la pandemia, y el Zoom permitió abrir unos canales que hasta ahora estaban cerrados o que hasta ahora estaban limitados para que las naciones y los gobiernos y las sociedades pudieran entenderse. Y esto fue rodando durante mucho tiempo en una especie de idea de que estamos fortalecidos, nos estamos reuniendo, nos estamos encontrando pese a las diferencias, nos entramos encontrando pese a las barreras idiomáticas o las barreras culturales, nos estamos reencontrando para tratar de coordinar y armonizar una agenda conjunta que nos pueda encontrar. Vimos en muchas oportunidades cómo en distintos espacios internacionales se encontraba, por ejemplo, Xi Jinping con Donald Trump, o Donald Trump se encontraba con Kim Jong-un, o los líderes de Europa se encontraban con los líderes de América, y así sucesivamente se fueron formando una serie de espacios para poder encontrar al mundo, pero especialmente para poder encontrar a los gobiernos. Y esto es importante resaltarlo porque esto formó parte de esa especie de armonía, de orden que se quebró como producto de que se dinamizó aún más la posibilidad de encuentro entre los gobiernos, y que estos encuentros en muchos casos ni siquiera eran presenciales.
ni siquiera eran person to person como se estilaba antes en el proceso diplomático. Todavía existe, es muy importante, pero ahora se abrió como un nuevo canal y eso rompe, eso es disruptivo, eso cambia y transforma las bases de las relaciones internacionales y sobre todo de la política exterior, ¿no? De las distintas naciones, los distintos países. Luego viene un problema que viene a romper, que yo le llamo también que forma parte de este fin de la armonía. Estoy hablando de este 18 de agosto del 2021. Esta foto que ustedes están viendo aquí es la foto de ciudadanos afganos intentando huir de Afganistán una vez que Estados Unidos de manera sorpresiva sale y dice, miren, nosotros vamos a hacer la retirada de nuestras tropas y luego de 12 años finalizamos la operación en Afganistán. Esto fue un anuncio intempestivo que hizo el gobierno de Biden que tomó por sorpresa especialmente a los aliados europeos. Hubo, de hecho, les digo, hubo muchas embajadas y muchos gobiernos europeos que tuvieron que casi que hacer misiones especiales de sus cuerpos de seguridad y de sus fuerzas armadas para rescatar a sus funcionarios en suelo afgano. O sea, misiones que casi eran de película, y muchas de esas fueron de película, quizás de eso se generen películas después, para tratar de sacar a los ciudadanos europeos o a sus ciudadanos que eran funcionarios de embajadas del suelo afgano. Esta foto aquí son afganos que simplemente invadieron un avión del ejército norteamericano, un avión que se disponía a salir fuera del territorio afgano y que en ese avión debían estar transportándose equipos militares y lo que terminó fue trasladando personas. Y esto es una foto que sin duda alguna marca el fin de la armonía que se había dado. ¿Por qué? Porque se demostró, y esto no lo digo yo, lo dijo la revista Foreign Affairs el año pasado, se demostró que los procesos de invasión de un país a otro no son muy efectivos en el siglo XXI. No es ese proceso donde un país intenta asumir el control territorial de otro país por la fuerza e intenta además imponerle un modelo de orden institucional. Pareciera que pudo haber funcionado hace 100, 200 años, incluso hace 50 años, pero que hoy tiene serios problemas para poder tener verdadero éxito. Y esto lo pego con lo que vamos a hablar más adelante. Pero esta foto, sin duda alguna, es una foto muy dura que refleja el fin definitivo de esa armonía que hemos hablado. Otra de las fotos, le coloco esta otra, y a la cual quiero referirme, que fue cómo el COVID trastocó el comercio internacional. Quizás aquí muchos conocen este tema de la crisis de los containers. Y la crisis de los containers no era más que una vez que entramos en pandemia, que todos entramos a nuestros hogares, se paraliza la actividad económica, pues cierran las empresas, se apagan las máquinas de producir cualquier cantidad de materia prima y cualquier cantidad de productos primarios, derivados y productos finales, cierran esas empresas y eso hace que la cadena de distribución o la cadena comercial se paralice. Y entonces empezó a darse un proceso donde barcos salían de un país con mercancía, llevaban a otro país, descargaban mercancía, pero no tenían mercancía que colocar otra vez en esos barcos para devolverse. Y entonces empezaron a acumularse y acumularse containers vacíos y containers vacíos en los distintos y en los grandes puertos del mundo. Y eso fue lo que se llamó la gran crisis de los containers. Quizás muchos de ustedes viajaron a los Estados Unidos el año pasado y quizás a comienzos de este año y se dieron cuenta cómo había escasez. Y era una cosa que los principales países del mundo estaban sufriendo de escasez, de que no se conseguían determinados productos o que las tiendas que antes estaban abarrotadas de productos hoy no los tenían, de que solicitar productos en línea se hacían en entregas de 4, 5, 6 meses. Y esto era por esto, lo que llaman la cadena de distribución o la cadena de producción se rompió. Más que se rompió, se paralizó. Y volverla a echar a andar le ha costado a la humanidad y a la economía global muchos meses. Esto ha venido poco a poco saliendo, hemos salido de esta crisis, pero sin duda alguna, esta crisis marcó un antes y un después del comercio internacional y del comercio mundial. Hoy estamos frente a esta crisis, lo que se ha hecho es reconstruir el modelo de distribución de productos, regionalizar la cadena de distribución. Ya privilegia, por ejemplo, no es que un barco salga de la China y llegue a un puerto en Brasil,
sino que se privilegie entonces que pueda darse un proceso de producción cercano a la región latinoamericana y que la distribución sea cercana a la distribución latinoamericana, igual en Asia, igual en Europa, igual en el África. Es decir, hay como un proceso de redistribución de las redes comerciales que se está dando en este momento y que sin duda alguna va a tener un impacto importante en nuestras vidas, y por eso es que vamos a empezar a ver productos más regionales, marcas más regionales, procesos de desarrollo industrial y desarrollo comercial más regionales, porque se entendió que el comercio global está atado a lo local, y entonces hay que fortalecer lo local frente a cualquier disrupción, cualquier problema que se suscite en el comercio internacional, el comercio global o en las cadenas de distribución global, como pasó con el COVID y todavía está afectando al mundo. Todo este cambio, este fin de la armonía, como digo yo, lo que ha traído, y aquí es donde quiero colocar la idea central de todo esto, lo que trajo fue un cambio de agenda. Hoy estamos viviendo el transitar de un cambio de agenda. Estamos viviendo la transformación de un cambio de agenda global que se está provocando en el mundo. En este momento nosotros lo estamos viviendo, nosotros somos partícipes de ello, aunque a veces no somos protagonistas, somos partícipes, y en muchos de los casos somos los que recibimos las consecuencias de ello. O en todos los casos vamos a recibir consecuencias de ello, de este cambio de agenda que se está dando. Entonces voy a pasar un poco a explicar lo que ha sido, lo que fue la agenda, ¿no? O los puntos que estaban en la agenda, y después paso a explicar los puntos que ahora, o que han cambiado todo, y las nuevas agendas que hay en el planeta, y la nueva agenda que va a estar presente para el año 2023. Digo por qué hubo un cambio de agenda, y voy a comenzar por esto. ¿Cuál fue la agenda en los últimos 2 años? La agenda fue: unamos esfuerzos para poder salir lo más pronto posible de la pandemia. Y una de las vías para salir de lo más pronto posible de la pandemia fue el proceso de vacunación. Se inició toda una discusión internacional sobre ver las vacunas como un hecho, como un producto social, no como una mercancía privada. Hubo un desarrollo importante de la ciencia en términos de la vacuna y de la producción de vacunas. Hubo una pelea, y todos, casi que todos, pasó a formar parte de la discusión de la sociedad, que si es la de Pfizer, que si es la de AstraZeneca, que si es la china, que si es la rusa, que si la OMS le daba o no le daba permiso, que si era aceptada o no aceptada. Y después que se produjo todo este tema de las casas y los laboratorios creando la vacuna con distintas tecnologías, vino toda una discusión en la agenda de las vacunas sobre por qué le llegan a unos primeros que a otros, y por qué entonces los países ricos sí están vacunados y los países pobres no. ¿Cuándo me va a llegar la vacuna a mí? ¿Cuándo voy a tener el acceso a la vacuna? ¿Dónde me coloco en la lista para tener la vacuna? Porque yo estoy rezagado y otros no. Y esta agenda de la vacuna, sin duda alguna, fue importante para la sociedad durante muchísimos meses, e importante para el mundo y para los gobiernos del mundo durante muchos meses. De hecho, la ONU tuvo que sacar un programa internacional para distribuir vacunas a los países más pobres, porque se estaban quedando en la cola, como siempre en los procesos, se estaban quedando en la cola, y eso impedía que hubiese lo que ellos llamaban finalmente que toda la sociedad pudiera estar inmunizada, que toda la sociedad global o el mundo estuviese inmunizado, desde los europeos pasando por los africanos, desde los norteamericanos pasando por los latinoamericanos, porque no valía la pena tener a todos los norteamericanos o a todos los europeos vacunados si ibas a tener la mitad de África o a la mitad de las islas del Caribe o a la mitad de Latinoamérica sin vacuna o a medio vacunar, porque igual era un virus que seguía haciendo traslados, o se trasladaba sobre las fronteras o a través de las fronteras. Entonces, toda esta discusión fue interesantísima y se dio con mucha fuerza. Simplemente poner un ejemplo muy rápido. Hace un mes tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de un senador mexicano que además es doctor en medicina, es médico y fue ministro de salud de México en varios gobiernos. Y él decía todo el proceso que vivió México con todo el tema de las vacunas. México montó 2 plantas de vacunas, empezó a generar vacunas, y cuando ya tenían listas ya más de 80 millones de dosis, se dieron cuenta que les faltaban los frasquitos que están en la foto. No tenían los frasquitos. Y entonces no habían planificado esto de los frasquitos, y la vacuna se tardó
se tardaron 3 semanas en conseguir los frasquitos porque las empresas internacionales de estos frasquitos ya estaban comprometidas en su producción. Luego de 3 semanas que consiguen los frasquitos, se dan cuenta que no tienen las inyectadoras y que no las habían pedido. O sea, y todo esto, digo, fue un aprendizaje para los gobiernos de entender cómo es un programa de vacunación masivo que no se había dado para el momento. Y esto fue una discusión y esto fue una agenda que estuvo muy presente en la vida de todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros no salimos en las primeras de cambio a buscar la vacuna? ¿Cuántos no viajaron a colocarse la vacuna en los Estados Unidos? Porque la vacuna era importante. Si tú querías rearrancar reiniciar tu vida, salir del marasmo en que estábamos metidos, del estar confinados como nos encontrábamos, tenías que vacunarte. Era como un primer proceso. Sin contar la discusión que hubo sobre si vacunarse es bueno o vacunarse es malo. Pero eso estaba en la agenda. Digo, estoy hablando de cosas que estaban en la agenda y que estuvieron en la agenda muy presentes en nuestras vidas y en la vida de los gobiernos y en la vida de las sociedades. Un segundo elemento, y quizás aquí Johnny tiene muchísima experiencia en esto, es los impactos que ha tenido el COVID en la vida de los seres humanos, en la vida de las sociedades. Los impactos psicológicos, emocionales, que tuvo el confinamiento y tuvo toda esta crisis para mucha gente. Los impactos que tuvo incluso el enfermarse de COVID y todo lo que enfermarse de COVID traía como consecuencia en muchas personas. O sea, como que el COVID hacía que todas las enfermedades que tenías escondidas por ahí salieran. Los procesos de depresión en que entró mucha gente producto del COVID, bien o porque le dio, o bien porque estuvo confinado, o bien porque perdió oportunidades. El Foro Económico Mundial decía en uno de sus informes, especialmente el World Risk Report del 2021, y lo reflejaba también el del 2022. Eso está en internet, lo pueden buscar. Son unos informes que sacan anualmente y son muy buenos para entender un poco dónde estamos. Ellos decían que había una generación que se llamaba los pandemials. Se habían los millennials, la generación X, y estaban los pandemials. ¿Quiénes son los pandemials? Bueno, esos jóvenes que les cayó que tenían 14, 12, 15 años, 17 años, y cayó la pandemia, y perdieron 2 años de estudio, y perdieron 2 años de oportunidades, y no iniciaron sus carreras universitarias o las iniciaron a media. Algunos que se estaban graduando no consiguieron trabajo durante 2 años y sienten que perdieron tiempo en eso. Es decir, ellos dicen que es una generación que sintió los impactos de la pandemia y que eso se va a sentir más adelante porque esa generación va a quedar resentida socialmente por cosas que no pudo conquistar o por esa sensación de que se perdió el tiempo de su vida producto de algo que él no podía controlar. Entonces eso va a generar quizás roces y problemas. Esto fue parte de la agenda. Esto fue parte de lo que se estuvo tratando durante mucho tiempo y creo que todavía se está tratando, y los especialistas médicos, los psicólogos, creo que todavía están tratando las consecuencias de esto y va a llevar mucho tiempo seguir tratándolas, pero esto estuvo muy en el top de la agenda durante mucho tiempo. La agenda del cambio climático. Aquí básicamente estoy colocando la última reunión de Glasgow que fue ahorita en noviembre, perdón, esta es la de Glasgow del año pasado. Estuvo muy presente la agenda climática, la agenda del cambio climático, cómo hacer para que los gobiernos entendieran que teníamos que trabajar por la reducción de emisiones, que teníamos que trabajar y que hubo un acuerdo y hay hubo un empeño, una voluntad política por tratar de trabajar el tema del calentamiento global, que es el asunto central del cambio climático. Y hubo una serie de reuniones previas y posteriores a todo esto que se llama la COP26. Hubo esfuerzos de todos los organismos multilaterales, muchísimo dinero en cooperación internacional para trabajar estos temas que estuvieron en primer plano siempre del cambio climático. Hoy estamos viviendo, sin duda alguna, nos viene siempre de cuando en cuando este tema del cambio climático, cuando vemos que en Venezuela es diciembre y sigue lloviendo, es producto del cambio climático, cuando vemos que por primera vez en Venezuela durante mucho tiempo se empieza a hablar de que viene un ciclón y se para todo y se paran los vuelos y todo el mundo espera, todo el mundo pasa la noche sin dormir porque va a venir un ciclón. O sea, los venezolanos no estamos acostumbrados a tener ciclones y quizás sí tengamos ciclones. Hay un reporte muy interesante que habla de 15 naciones que el año que viene van a sufrir sequías, pero muy serias, en sus naciones. Estamos hablando principalmente de naciones africanas, pero
vayamos ahorita a agosto, como hubo una sequía gigantesca en Europa, una sequía terrible en Francia, sequía en Italia, sequías que literalmente acabaron con ríos, los hicieron desaparecer, y ríos que eran muy turísticos además. Eso es parte del cambio climático. Los incendios voraces, por ejemplo, que siempre se dan en California, en los Estados Unidos, este año fueron más voraces y el año pasado fueron más voraces. Todo el tema de la Amazonía y los incendios en la Amazonía, todo esto formó parte de nuestra agenda. La democracia era algo de la agenda. Tantos foros que se hicieron a favor de la democracia, era otro de los que formaba parte de la agenda. Esto lo hizo Biden en diciembre del año pasado, un gran foro sobre la democracia, invitó a un gentío, la cumbre de las Américas, todo era hablar en función de la democracia, en función de cómo podíamos resaltar el tema de los derechos humanos, de los valores liberales, de la posibilidad de elegir y ser, de elegir y ser electo, de las condiciones mínimas para que se diera la libertad, de la libertad de expresión. O sea, esto estaba en la agenda, estaba en la agenda con mucha fuerza, todo esto que les he venido hablando durante todo este tiempo. Pero todo se quebró. Todo se quebró. O sea, y aquí es donde quiero entrar a decirles que la agenda cambió. Y eso es lo que estamos sintiendo hoy todos los ciudadanos de este planeta. La agenda radicalmente se trastocó. Y se trastocó a partir de aquí. 24 de febrero de este año. Es el día en que Putin inicia la operación militar con Ucrania, de invasión a Ucrania. Hay otros analistas que hablan del conflicto de Rusia-Ucrania, otros hablan del conflicto de desnazificación, tienes todos los analistas. En lo personal, y creo que aquí lo que hay es, aquí se tiene que hablar de la invasión de Rusia-Ucrania. Aquí lo que hubo fue una invasión de un país sobre otro país por razones absolutamente políticas. Pues, de hecho, en Cultura Mundis hicimos una charla especial sobre todo este tema. Pero lo que quiero decir es que a partir del 24 o el febrero de este año, todo se trastocó. La vida del mundo se trastocó y la gobernanza del mundo se trastocó. Con lo cual, todo cambió. Toda la agenda que veníamos hablando, que estaba hablando hace unos minutos, no es que desapareció, pero se trastocó. Y quizás el orden de importancia de las cosas, el orden de importancia cambió. Y cambió con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque lo que se pensaba que era un mundo que estaba transitando a través de la paz, de la democracia, de pensar en el otro, pensábamos que la pandemia nos había dejado lecciones a la humanidad, lecciones a la gobernanza. Todo eso de una forma u otra pareció que fue una especie de espejismo con esta invasión. La foto que les coloco aquí es una foto que quizás es como la mejor evidencia de eso, ¿no? Quizás la escogí porque quizás es la mejor traducción e imagen de cómo se sintió el mundo. Sientan que el mundo, los ciudadanos del planeta o la gobernanza del país es esa mujer. Esa mujer que de golpe se siente impotente, que de golpe se siente herida, que de golpe se siente que todo lo que pensaba que existía ya no está, y que no está de golpe, que no está por fuerza de la bala, por fuerza de la bomba, por fuerza de la violencia, del ataque desmedido, y que esa mujer representa en buena medida lo que sentimos muchos, a pesar de no ser ucraniano, a pesar ni siquiera de hablar el ruso, ni tener nada que ver, en muchos casos, ser latinoamericano, ser de este lado, sentimos mucho cuando sentimos esos ataques y cuando empezamos a ver las primeras imágenes, los primeros videos de la invasión a Rusia. Como dice Putin allí, él toma la decisión por lograr la desmilitarización y la desnazificación, cosa que hasta hoy no ha podido ninguna de las dos demostrar, o en todo caso, ninguna de las dos ha podido evidenciar que lo está haciendo. Pero Ucrania cambió todo, lo cambió todo, y cambió la agenda. Y por eso es que nosotros decimos, como dice esta serie muy famosa, Juego de Tronos, Winter is coming. Y cuando decimos Winter is coming, no es solamente en el frío que va a sentir los europeos y va a sentir una buena parte de los nórdicos durante todo este largo invierno. No estamos hablando solamente de eso. Estamos en primera instancia hablando
de la economía del planeta. La economía del planeta venía resentida por el COVID y la guerra de Ucrania termina de darle un golpe importante. Esto es un informe de perspectivas de la economía mundial que saca el Fondo Monetario Internacional, la sacó en octubre de este año, y este informe habla de varias cosas. Que hay un choque importante en los precios de la energía y los alimentos, que se está sintiendo especialmente en Europa, y que sin duda alguna está trastocando la vida de la gente. Hay un sobreendeudamiento generalizado en los mercados emergentes, y este sobreendeudamiento se da producto del COVID. Muchos gobiernos tuvieron que sacar de su bolsillo para atender la emergencia del COVID, para inyectarle dinero directamente a muchos ciudadanos, o sea, darle dinero a los ciudadanos, y eso generó un endeudamiento importante, especialmente en los países que menor capacidad de endeudarse teníamos y tienen, como son los países del cono sur, del eje sur. Tenemos poca capacidad de endeudamiento y esto creció de manera importante. Esto genera unos problemas económicos estructurales muy graves en muchas naciones. A pesar de que pueden tener en este momento ayuda internacional, la ayuda internacional no termina de ser lo suficientemente completa como para atender los impactos en la economía y los impactos sociales que ha tenido el COVID. Ucrania viene a hacer más problemático este tema del endeudamiento. La interrupción de suministro de gas por parte de Rusia podría deprimir el producto en Europa, el Producto Interno Bruto en Europa, lo estamos viendo. Uno de los más afectados de toda esta interrupción del suministro de gas es Alemania. Alemania, creo que era el 34% del gas que consumen es gas ruso, simplemente se cerró la llave del gas ruso. Y la verdad es que esto ha afectado de manera importante la vida de los alemanes, pero especialmente la vida de todos los europeos en términos reales, en términos diarios. El resurgimiento del COVID y las nuevas alertas sanitarias a escala mundial podrían frenar aún más el crecimiento. Especialmente estamos hablando de todas estas imágenes. En los últimos meses hemos visto cómo los chinos han salido a protestar, cosa muy rara en el sistema chino. Han salido a protestar la política de contagio cero o de propagación cero que ha tenido China o el gobierno chino frente al COVID. Una política muy restrictiva, una política de mucha coacción, de mucho uso de la fuerza pública, de mucha restricción reales, no solamente movilidad, sino de derechos básicos a los ciudadanos chinos. Y hemos visto cómo se ha colado información por redes, por la tecnología, de las protestas que se han dado en China, y eso indudablemente está afectando o puede seguir afectando el crecimiento económico. Lo vimos, por ejemplo, en la fábrica de iPhone o uno de los proveedores de iPhone en China, de los más grandes proveedores. Hubo una huelga casi que general de todos los trabajadores porque los encerraron. Pues se dieron cuenta que había un caso de COVID y los encerraron, casi que encerrados ahí, y la gente simplemente huía de la fábrica, y eso, por supuesto, 3 días la fábrica de iPhone parada, bueno, son 3 días que en términos de la cadena de suministro puede significar 3 meses de retraso, no 3 días. Entonces, esto lo plantea el Fondo Monetario Internacional, un empeoramiento de la crisis del sector inmobiliario en China y sus efectos transfronterizos negativos. China está viviendo en este momento, una de sus principales compañías está en un problema serio financiero. Es una compañía que principalmente trabaja en el sector de la distribución, pero tiene una gran fuerza inmobiliaria en China. Esto ha hecho que otras compañías grandes inmobiliarias de construcción en China se hayan visto afectadas. Hemos visto, o se ha visto, y los que quieran profundizar en el tema, en los últimos años, si ustedes ponen YouTube, por ejemplo, van a ver, pongan ciudades chinas abandonadas, o ciudades chinas solitarias, o ciudades de China solas. Bueno, grandes proyectos masivos de construcción, de urbanismo en China, que simplemente son ciudades deshabitadas, ciudades fantasmas, no vive nadie. Estamos hablando de edificios, 400, 500 edificios construidos donde no vive absolutamente nadie. Es como una especie de burbuja inmobiliaria que reventó en China y que la verdad está causando graves problemas a China. Y está haciendo, no que China deje de crecer, pero no está creciendo a los niveles que se esperaba que fuese a crecer. Y esto tiene efectos negativos sobre toda la economía global. Recordemos la importancia de China en la economía internacional, ¿no? Que ahora es un gran actor en la economía mundial. Y por último, el Fondo Monetario habla de la fragmentación geopolítica.
La fragmentación geopolítica no es más que esto que ha provocado la guerra de Ucrania. Hay claro que hay un bloque occidental, hay un bloque de Occidente que está a favor de Ucrania. Y hay otro bloque que yo no sé cómo llamarlo porque todavía no le han colocado el nombre. O sea, ese bloque no se ha bautizado, quizás. Algunos dicen que es el bloque de las autocracias, ¿no? O de los gobiernos dictatoriales. Yo no sé si eso llega a estar allí porque bueno, está India, por ejemplo. Pudiera estar medio estar en ese bloque que es India. Pero está el bloque que apoya a Rusia, pues coloquémoslo así. Es China, es Rusia, es Bielorrusia, Uzbekistán, y lamentablemente es Venezuela, es Cuba, es Nicaragua. Esta fragmentación o esta especie de división que se ha dado de la mano o como consecuencia de la invasión a Ucrania ha fragmentado la política y ha hecho la política mucho más confrontativa, sobre todo en los espacios internacionales. Y esto evidentemente obstaculiza los flujos comerciales y de capital, porque hay menos acuerdo, hay menos armonía, la armonía que decía al comienzo, hay menos hechos o reglas aceptadas por todos, hay quizás hay menos posibilidades de comprender o entenderse o negociar, y esto evidentemente choca contra la economía o pega a la economía. Esta es la tasa de inflación que se espera, que dice el Fondo Monetario Internacional, para el año 2022, 8.8%, 2023, el año que viene, 6.5% de inflación global, y para el año 2024, 4.1% de inflación global. Para nosotros los venezolanos, como ven ahí que tenemos 340% de inflación, quizás son números muy tontos, pero para el mundo estos son números catastróficos. Un mundo que venía viviendo una especie de no inflación, de los precios se mantenían muy bien durante muchas décadas. Ese fue un proceso que se dio en los años 80, que fue una crisis de inflación que logró superar el planeta y que hoy está volviendo, hoy está reviviendo producto de la crisis de Ucrania, producto del COVID y producto de todo lo que se ha generado alrededor de todas estas dos cosas. 8.8 para este año es altísimo, y bueno, los que tengan familiares fuera ya se les habrán quejado de la factura de luz, la factura de agua, la factura de servicio y la factura cuando van al mercado, ya les habrá llegado. Del otro lado, van a ver los países que van a tener mayor problema de inflación este año y el año que viene. Líbano, Turquía, la situación de Líbano es realmente grave. Les puedo recomendar un reportaje que hay en YouTube sobre la situación del Líbano. Búsquenlo, que da cuenta de lo grave que está la situación en el Líbano. Y Argentina, Venezuela ya es un caso para el mundo, ¿no? Ya nosotros llevamos registros de hace mucho tiempo, registros impensables para otros países, que son locos para otros países. Pero el caso de Argentina es un caso muy grave para la región también. Está trastocando la economía regional. 52.3% es altísimo para la Argentina. Esto viene pegado con devaluación en la Argentina y todo un proceso que se está dando. Después está todo el tema del crecimiento. Estas son las tasas de crecimiento que prevé el Fondo Monetario Internacional, las del mundo, y estarán viendo, en este caso, las de cada una de las regiones del mundo. Tasas de crecimiento que se pensaban más altas en otros años, las proyecciones eran más altas y hoy terminan siendo más reservadas, menos alentadoras de las que se esperaba, y porque claramente Ucrania está teniendo un efecto demoledor en la economía global. Vean cómo para el 2023, 2.3%, quizás crezca el mundo, la economía del mundo. Quizás crezca porque estas proyecciones pueden cambiar, sin duda alguna. Pero vemos en América Latina cómo se resiente América Latina y el Caribe de pasar de 3.5, que es bastante poco, a 1.7 para el año que viene. Esas son las proyecciones. Y como siempre, los países de nuestra región son uno de los más afectados. Pero vean la zona euro, por ejemplo, la zona europea, 0.5% para el 2023, la proyección del Fondo Monetario Internacional. La economía norteamericana, 1% para el año que viene. O sea, esos son datos muy duros para la política. Estados Unidos estuvo a punto de caer en recesión hace unos meses. Oficialmente no cayó, pero estuvo a punto de hacerlo. Les saco aquí una información sobre los precios del gas, los precios del barril del petróleo y, por ejemplo, carbón, trigo, gas, níquel, petróleo. Estos son precios, cómo han aumentado los precios. Vean cómo han aumentado los precios y cómo se tiene un impacto en la vida
de todos. La materia prima ha aumentado muchísimo. Quizás los que producen materia prima han ganado, pero es que la ganancia que tienen los productores de materia prima la pierden en la deuda social que está generando el COVID y la guerra. Es como una culebra que se muerde la cola. Eso es muy difícil, ¿no? Porque yo puedo ser gran productor de níquel y me aumentaron los precios muchísimo, pero la demanda social también me aumentó mucho porque vengo saliendo de una pandemia y la gente quiere salud, educación y quiere recobrar todo lo que, todo lo que perdió durante 2 años. Entonces tengo que inyectarle dinero a la economía. Entonces, lo que me gano por un lado lo pierdo por otro. Esto es un poco lo que fue el Winter is Coming en economía. Pero después viene otro tema que parecía que estaba perdido en la agenda internacional y es el tema armamentista. El tema del armamento. Hemos iniciado a partir de Ucrania una especie de nueva guerra por rearmarnos todos. Rearmarnos todos, digo, Occidente, y rearmarse los países no occidentales o no alineados con el bloque occidental. Y esto es como que si volviéramos una especie de 1950, 1940, en las épocas entre guerras, posguerra, donde todo el mundo entendía que hacer uso de la fuerza o demostrar tu fuerza militar era importante para mantener la paz y el orden. Esto es lo que estamos viviendo otra vez. Pareciera que retrocedimos 7 décadas en términos de la agenda global. Este es el gasto, por ejemplo, el gasto militar global. Sin duda alguna, Norteamérica o el ejército norteamericano es el más grande del mundo. Pero muy cercano a él está en inversión, está Estados Unidos. Solamente colocarle un dato. En gasto militar global, Estados Unidos, Rusia, China, la India y Reino Unido, entre esos 5 naciones, tienen el 62% del gasto militar mundial. Vean aquí el presupuesto del año 2021. Esto ha elevado mucho, aunque se mantiene un poco. Se mantiene más o menos igual, perdón, en Estados Unidos, en China, en India. Estamos hablando de 800.000 millones de dólares en gasto militar. En China, 293.000 millones de dólares en gasto militar. Aquí hay un solo caso, lo voy a reflejar ahorita en esta lámina. En la Unión Europea tiene dispuesto para el año 2025 gastar 214.000 millones de euros en gasto militar. Gasto militar. Es claro, llegó la invasión a Ucrania, Europa se tiene que rearmar. Hay una discusión muy fuerte en Europa durante las últimas décadas que era que había como una especie de tabú de que los gobiernos utilizaran más del 2% de su PIB para asignarlo a gasto militar. Y ese era como un tabú en Europa. Pues Ucrania rompió ese tabú. Y ahora todos los países están haciendo grandes inversiones en gasto militar y están superando el 2% de su presupuesto, el 2% de su PIB, lo están superando con creces. El caso más evidente, lo coloco aquí, es el de Alemania. Alemania hace 6 meses, le inyectó 100.000 millones de euros a su ejército. Alemania, que es la Alemania que después del proceso de la Segunda Guerra Mundial decidió desmantelar su ejército. O sea, que tenía pena de tener un ejército. Bueno, decidió inyectar 100.000 millones de euros a su ejército. Y tener un ejército, tenía ya 51.000 millones y decidió inyectarle 100.000 millones. Es decir, estamos hablando más de un 150% de aumento del gasto militar alemán. Esto se va a ver en los próximos 7 años, se va a empezar a ver nuevamente un poderío de la fuerza militar alemana. A Francia está haciendo lo mismo. En términos generales, todos lo están haciendo. Suecia casi que triplicó su presupuesto, porque Suecia es frontera de Rusia, triplicó su presupuesto en armas. La OTAN en sí misma está inyectando grandes recursos a esto. La Unión Europea creó, bueno, ellos no crearon, ellos ya lo tenían, un fondo, lo que ellos llaman un fondo para la paz. Y el fondo para la paz es lo que ellos han utilizado para llenar ese fondo y darle la ayuda a Ucrania. Ellos prevén que ese fondo para la paz le va a dar a Ucrania 5.500 millones de euros hasta el año 2027. 5.500 millones de euros que va no solamente en gasto militar, en ayuda militar, sino en ayuda humanitaria. O sea, destinados a recibir a la migración gigantesca de ucranianos que están huyendo de Ucrania. Pero por otro lado tienes ahí a el Reino Unido, que ha colocado 2.300 millones de libras esterlinas desde que comenzó la invasión. O sea, en ayuda directa a Ucrania. Armamento, en personal, pero sin duda alguna aquí el grande de los grandes es Estados Unidos. Estados Unidos es el grande de los grandes.
estamos hablando de 18.500 millones de dólares el año 2021 le ha dado a Ucrania en armamento. El último que acaba de aprobar hace unos días fue 275 millones de dólares más. Hace unos días, lo aprobó hace 2 semanas, una cosa así. En transporte, misiles, equipos operativos y equipos bélicos. Pero estamos hablando que Estados Unidos viene apoyando a Ucrania desde el 2014, desde que Rusia invadió, hizo la primera invasión. Estamos hablando del el mayor aporte lo está haciendo en este momento los Estados Unidos, y de una forma u otra Estados Unidos también representa OTAN. Por su parte, China, no lo tengo aquí, pero China ha invertido 230.000 millones de dólares en su ejército. Prevé para el 2022 aumentar su presupuesto en 7% más de lo que está gastando en este momento, y dentro de un ratito vamos a hablar de eso. La India va a aumentar su presupuesto en gasto militar en 70.000 millones de dólares para el año 2022. O sea, estamos hablando de una carrera armamentista que está incentivando a todos. Estoy hablando de algunos, pero aquí el resto de los 27 países de la Unión Europea aumentaron sus gastos militares. España aumentó casi 30% sus gastos militares, para poner un país que es cercano a nosotros. Todos los países del mundo están aumentando, están invirtiendo en la maquinaria de guerra, en la maquinaria bélica, en tener aviones, en tener submarinos, en tener gastos, especialmente en la nueva batalla que va a venir en el mundo, que es el escenario cibernético o el ciberespacio. Ahí están gastando muchísimo dinero, y eso se considera también gasto militar. La seguridad en el ciberespacio es súper importante. Para el 2023, en materia de este tema voy a pasar muy rápido aquí para que lo entiendan. Vean esta área, este mapa que les estoy mostrando aquí. Esto es el Asia-Pacífico. Este va a ser la nueva zona de conflicto en los próximos 3 años en el mundo. Ya no va a ser, por aquí estaba, a su mano izquierda, bueno, a mi mano izquierda, podían pensar que la zona de conflicto iba a ser el Medio Oriente, como siempre lo ha sido. No es que va a dejar de ser una zona de conflicto. Es que el Asia-Pacífico, va a ser la nueva zona caliente del mundo en los próximos años. Y les explico por qué. China ha venido desde hace 5 años creando una maquinaria naval, construyendo una maquinaria naval, invirtiendo gran cantidad de dinero, no solamente en construir una fuerza marítima importante, sino en tener la tecnología para construir armamento para esa fuerza marítima. China quiere para el año 2030, y ese es su plan, tener control militar o presencia militar de envergadura en lo que ellos llaman la primera cadena de islas. La primera cadena de islas es esta que están viendo aquí, que pasa por Taiwán, llega a Corea del Sur y toca medianamente a Japón. Esta es primera línea roja que dice 2030. Ellos para el 2030 esperan tener allí todo el poderío naval superior incluso al de los Estados Unidos. Y para el 2050 quieren tener la segunda cadena de islas. Y la segunda cadena de islas, lo que pasa es que déjenme ver aquí porque tengo... Okay. En la segunda cadena de islas, están viendo la segunda línea roja que les coloqué aquí. La segunda cadena de islas es ya casi que controlar militarmente, a través del poderío naval, todo el Asia-Pacífico, tener la mayor presencia militar en el Asia-Pacífico, y esa segunda línea roja pasa por el control de las aguas o de la isla de Guam. En la isla de Guam es donde está la mayor base militar de los Estados Unidos en el Asia-Pacífico. Por eso les digo que esto va a ser la nueva zona caliente del mundo. La nueva lucha del mundo va a estar allí. Por eso les digo que toda esta agenda cambió. Y ahora va a ser una agenda de fuerza, una agenda militar, una agenda de quién tiene más poder, de quién tiene más poder de fuego y quién tiene más capacidad de destruir al otro. Y es una especie de equilibrio por fuerza, no equilibrio por diálogo, como se pensaba anteriormente. Frente a esto, Estados Unidos ha venido haciendo y trabajando en los últimos años en 2 planes, y se los quiero presentar. El más viejo de eso es esto, se llama el Quad. El Quad es un diálogo de seguridad cuadrilateral, así se llama, que inició Japón en el año 2007 y que, como ustedes ven, implica
a Estados Unidos, India, Australia y Japón. Esto se reforzó en 2017 por las tensiones que había generado China con el Asia-Pacífico, y es una alianza que existe hoy, pero que se desarrolla especialmente en materia de cooperación. ¿Okay? Y esto existe hoy. Es una alianza de estos actores. Y todos estos actores por el Asia-Pacífico. Y la segunda, si es una alianza militar-militar, de verdad, que es esta, el AUKUS. El AUKUS es una alianza estratégica militar entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, que busca no solamente hacer labores conjuntas, acciones conjuntas militares, entrenamientos militares, sino tratar de construir una alianza militar importante para el Asia-Pacífico, para tener un poderío naval en ese espacio entre estos tres actores que están ahí reflejados en el mapa. Vean cómo se están chocando las fuerzas en este momento y cómo las proyecciones de cada modo de pensar o cada forma de pensar el mundo están en este momento trabajando para construir una maquinaria bélica importante. Una maquinaria bélica que pueda contener al otro. Un simple sistema de contención, pero esto es a través del fortalecimiento del esquema militar. Después tenemos estos dos temas, por eso digo el Asia-Pacífico. Uno es Taiwán. Esta es la presidenta de Taiwán, que está con Nancy Pelosi, que hasta hace meses fue presidenta del Congreso norteamericano, de la Cámara de Representantes. Es la visita de un funcionario norteamericano de más alto nivel en toda la historia de Taiwán. Esto generó unas tensiones gigantescas entre Estados Unidos y China, producto, y permítame volver atrás, de esto. China siente que la presencia de Estados Unidos en Taiwán, sin duda alguna, no sé si ven la marca aquí, es una amenaza a su seguridad y una amenaza a su plan de expansión naval. Y Estados Unidos, como sabe eso, simplemente avanzó en decirles, yo estoy aquí, yo estoy en Taiwán. Y Taiwán, si la vas a invadir, va a contar con nuestro respaldo. Esto es una tensión gigantesca que está ahí. Quizás no la vamos a ver en este momento, pero sí la vamos a ver en los próximos 10 años. Seguramente en los próximos 10 años va a estar allí. Y una segunda es este señor. Este señor, Kim Jong-un, estamos hablando de Corea del Norte, hace 5 semanas disparó al menos 32 misiles de mediano alcance hacia aguas territoriales que son consideradas aguas territoriales de Corea del Sur. El problema no es que haya lanzado 23 misiles, porque lo ha hecho en otras oportunidades. El problema es que por primera vez Corea del Sur responde. Y esto es un tema muy grave que hay ahí. Por primera vez en muchos años, Corea del Sur responde, envió, porque consideró esto una invasión territorial de hecho, y envió y lanzó misiles tierra-aire, aire-tierra, perdón, con unos F-15, F-16 que tiene de alta tecnología, en aguas del mar abierto para que explotaran cercano donde habían explotado los misiles de Corea del Norte. Esto ha disparado las tensiones en las Coreas, que al final es la tensión de Asia-Pacífico, que son tensiones que se dan porque en los últimos meses Estados Unidos junto con Corea del Sur ha hecho lo que ellos llaman tormenta vigilante, que son operaciones militares de gran envergadura en aguas territoriales de Corea y en aguas territoriales de Asia-Pacífico, perdón, en zonas o en el Asia-Pacífico. Y eso claramente tuvo una reacción de Corea del Norte que dicen, entonces tú lo que quieres es invadirme las cosas que piensa siempre Corea del Norte. Y eso provocaba una gran tensión en el mundo y especialmente en esta zona. Rusia, por supuesto, llamó la calma y China al diálogo, pero vuelvo atrás. Esta zona, no se olviden de ella, porque esta zona va a ser la zona la zona más caliente quizás en los próximos 5 años en el planeta. La lucha más cruda que se va a dar entre los Estados Unidos y China, desde el punto de vista militar, va a estar ahí. Y tiene ramificaciones en lo comercial también. Y tiene grandes ramificaciones en lo político. De hecho, en Cultura Mundis tenemos toda una charla también que estamos tratando de preparar para el año que viene con más detalle de todo este tema. Y quisiera terminar para esto, hablar de 2 cosas. Uno, Daniel Archibughi es un catedrático italiano que habla de que se está provocando un proceso de desglobalización.
Y esto seguramente lo vamos a ver en el año 2023. ¿Qué es la desglobalización? No es más que los estados han recuperado el control de la política mundial. Lo que antes tenían los organismos multilaterales, Consejo de Seguridad de la ONU, organismos multilaterales, OEA, Parlamento Europeo, encuentros bilaterales, multilaterales, esa importancia ahora la están teniendo los estados, las naciones, los presidentes, los gobiernos. Están recuperando el control de la política mundial y son ellos los que están determinando la política mundial. Putin decide él invadir Ucrania y él está determinando la política mundial. ¿Qué significa la desglobalización? Pues esto. Debilidad de responder a la crisis de una perspectiva global. No se está respondiendo, cada quien está respondiendo como puede. Quizás la respuesta más conjunta que puede estar dándose ahorita es la OTAN y el fortalecimiento de la OTAN. De resto, vean América Latina como no tiene ningún órgano de integración donde se estén dando respuestas a la crisis. No hay, cada quien está haciendo lo que puede, como puede. Incapacidad para prevenir el conflicto. Ucrania es la muestra más clara. Incapacidad para realizar intervenciones humanitarias exitosas. El mundo no entiende, no sabe qué hacer con la crisis de refugiados. Pareciera que eso no está funcionando. Y se discute la gobernanza global. Se está discutiendo mucho la gobernanza global, cómo hacemos para entendernos, pero la verdad es que nadie está haciendo nada. O sea, una discusión que está ahí, pero nadie está haciendo nada para eso. Y eso es un tema que se está viviendo producto de la desglobalización. Y cerrar entonces con venirnos a nuestras fronteras. Venirnos a lo que va a venir el año 2023. 2023 va a ser un año de declaración final del cambio político en América Latina. La llegada de Lula en enero es quizás el cierre final de toda una etapa electoral que se cumplió en América Latina en los últimos 2 años. Estamos hablando de más de 32 elecciones en los últimos 2 años en América Latina, que implican presidenciales, regionales, parlamentarias. Y quizás la llegada de Lula en enero del año que viene va a significar el cierre final del ciclo electoral en América Latina, pero además del cambio final de la imagen de América Latina, del cambio ideológico de América Latina. Aquí tenía hace 2 días a Pedro Castillo, y ahora tengo a la señora Baluarte, por el cambio que se ve en Perú, hace 2 días. Quizás si hacemos esta charla en 5 meses tengamos otra persona aquí en Perú, quizás, lo más seguro. 7 meses vamos a tener otra persona más, porque la inestabilidad de Perú va a seguir marcando la dinámica política regional. Pero si quisiera terminar hablándoles de alguien en especial, que es el señor Petro, señor presidente de Colombia, Gustavo Petro. 2023 quizás sea el año para que Gustavo Petro afiance su liderazgo regional. Busque ser la nueva voz de América Latina, especialmente de la izquierda de América Latina, y asumir ese liderazgo que en algún momento pudo haber tenido, por ejemplo, Hugo Chávez, o que pudo tener Luis Ignacio Lula en su primer gobierno. Petro va a buscar tener eso. Y por eso es que el tema Venezuela para él es muy importante, porque si él logra reencauzar el tema Venezuela, si él logra que Maduro vuelva a la Comunidad Andina de Naciones, si él logra que Maduro se integre a la Organización de Estados Americanos otra vez, él va a poder presentar esto como una carta de capacidad de liderazgo regional. Y creo que está muy montado en eso. Cuando ustedes revisan el resto de los presidentes tienen muchos problemas internos, quizás Petro es el que menos problemas internos tiene, y quizás tiene la mayor capacidad en este momento de hacerlo. Yo hubiese pensado en algún momento que Manuel López Obrador quería asumir esto, pero simplemente Manuel López Obrador no va a ninguna cumbre, no asiste, no viaja, no hace nada de eso, y por supuesto el no viajar es mortal para cualquier escenario de desarrollo regional. Pensé que Gabriel Boric podía haber asumido esto, pero tiene graves problemas en Chile, después sobre todo de que rechazaron el proyecto constitucional que él avanzaba, que él apoyaba. Creo que se le hace difícil. Y Luis Ignacio Lula da Silva, a pesar de haber ganado Brasil, creo que la carga que tiene de corrupción, de haber estado preso, de todo el tema de repetir, de tener cierta edad, no le da la energía ni el ímpetu político como para avanzar en esto. Así que vean en el 2003, yo lo que les pido es que estén atentos a Gustavo Petro, porque quizás sea él el que se transforme en el referente de América Latina. Muchísimas gracias. Ángel, muchísimas gracias a ti por esta, como dice Arnaldo Rodríguez, este masterclass geopolítico. Yo me quedo preocupado por 2 verbos que tú utilizaste: debilidad
e incapacidad. Sumado a esto, a la discusión / incógnita en torno a la gobernanza global. Que no solamente es la discusión, es cuál es la agenda oculta en torno a la gobernanza global. Que esto no es un misterio, o sea, ya no se habla de guerra mundial, se habla de cómo va a ser un enfrentamiento global. Creo que el Mundial de Qatar es una pequeña muestra de una forma sangrienta de manejar los hilos de una gobernanza global. Yo este mundial no lo celebro para nada, pero creo que tiene todos los vicios de nuestra sociedad contemporánea. Y si sumamos además a esto lo que tú señalabas, los efectos psicológicos post pandemia que aún no están claros, aún no están completamente dilucidados. Los efectos en esta generación que tú bien has señalado, los pandemials, y cómo esto ha trastocado la economía global, creo que deja todo como un gran suspenso. Sí. Yo quisiera leer algunas de las intervenciones que tenemos acá. Arnaldo Rodríguez, gracias por un masterclass geopolítico. ¿Cuál es su perspectiva / rol energético de Venezuela en el escenario próximo planteado desde su gran potencial hemisférico, en fuentes renovables y fósiles? ¿Estará la dirigencia nacional a la altura de los retos que el planeta enfrenta? Andrés Brandt, excelente, muchas gracias y que se repita. Carol Mann, mil gracias por tan interesante clase. Carolina Leventer, excelente clase, muchas gracias. ¿Qué puedes entonces comentar de estas observaciones? Rápidamente, agregarle a la complejidad que hablas, Johnny, porque es complejo. Estamos en un mundo complejo que está, repite, un cambio de agenda, y esta agenda la vamos a vivir, tenemos que transitarla para tratar de construir un nuevo orden. Todavía no lo tenemos, no sabemos claramente cuál va a ser la nueva armonía. La armonía va a ser la guerra, pues eso es una armonía también, y el mundo ha vivido varios espacios, varios tiempos en armonía de guerra. Va a ser la Guerra Fría, también vivimos muchas décadas con Guerra Fría. No sabemos en qué va a terminar esta nueva armonía que se va a construir en el mundo. Lo que sí es cierto es que tiene que haber un esfuerzo real por fortalecer los organismos multilaterales y de encuentro de todas las naciones. La ONU tiene que fortalecerse y hay que buscar la forma de darle espacio a la ONU, darle vigencia a espacios de integración regional. Así pensemos radicalmente distintos, porque es el único espacio donde hay mínimas garantías de respeto del uno al otro y hay mínimas garantías de que se construyan reglas de juego aceptadas por todos. Eso es muy importante. Dos, dar unos datos que me faltaron decirles. La ONU está generando un informe cada 4 meses sobre el impacto global de la guerra en Ucrania. El segundo informe que generaron en junio de este año, entre 179 y 181 millones de personas enfrentarán crisis alimentaria en el 2022 en 41 naciones. Eso se va a expandir, eso va a tener impacto en el 2023. 19 millones de personas se enfrentan a desnutrición crónica en el 2023. Se enfrentarán. 94 países, 1.600 millones de personas representan estos 94 países, están severamente expuestas a una de estas crisis. Una crisis financiera, una crisis alimentaria, una crisis energética. Estamos hablando de 1.600 millones de personas. Y de estos 94 países, la mitad se van a enfrentar a las 3 crisis al momento. Van a tener financiera, de alimentos y energética a la vez. 95 millones de personas entrarán en la pobreza extrema en el planeta. 323 millones de personas en 81 países se enfrentarán al hambre aguda, producto de los impactos de la guerra de Ucrania. Vean todo lo que vamos a recoger en los próximos tiempos, pero, a ver, el mundo siempre ha sido un caos. El mundo siempre ha sido un caos donde hemos logrado un orden armónico de ese caos. Y lo que estamos es readministrando este nuevo caos. Y ahí voy a la pregunta sobre Venezuela. Sin duda alguna, Venezuela tiene un potencial energético importante en este momento. Pero lo que sí quiero decirles es que hay una presión muy fuerte, especialmente Europa ahora con la guerra. Europa, a ver, ha resuelto, sí, me cerraste la llave del gas, no tengo petróleo.
yo tengo que buscar gas y tengo que buscar petróleo. Pero entiendo que tengo que soltar el gas y tengo que soltar el petróleo a mediano plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Europa no va a dejar de tener una agenda verde, una agenda de transición energética, porque ellos no están dispuestos a caer en 7 o en 15 años otra vez en esta misma situación. Entonces, la ventana de oportunidad que nosotros, o algunos, nosotros no, algunos que están en el poder en Venezuela creen que tienen, es una ventana de oportunidad bastante corta. Bastante corta. Y lo segundo es que sí tenemos una gran capacidad, lo que no tenemos es capacidad instalada. Y tenemos serios problemas para armonizar con el mundo. ¿Qué siento yo? Que la posibilidad, Venezuela tiene enormes posibilidades, pero las enormes posibilidades las tienes con Occidente. Y Occidente siempre va a determinar en una parte de sus acuerdos económicos el concepto liberal y democrático de su visión sobre cómo debe ser gobernado el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos tener todo el petróleo del mundo, pero quienes están en el poder tienen que pagar la factura de tratar de volver a la democracia si quieren sacarle provecho a ese petróleo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y eso es lo que seguramente se va a vivir el año que viene. Por eso es que tenemos una licencia de Chevron que no termina de ser total, porque no van a dar todo sin tener a cambio un proceso de reconstrucción democrática en Venezuela, de preceptos liberales occidentales, sin jalar a Venezuela al occidente, al mundo occidental. Esa es la cuota que tiene que pagar. Y repito, por eso Petro está pidiéndole a Maduro, vuelve a la Comunidad de Naciones, vuelve a la OEA. Es una forma de volver a Occidente. Pero para volver a Occidente tienes que cumplir con ciertas cosas que la democracia te exige. Y yo no sé si esa verdadera oportunidad se va a aprovechar o no en este país. ¿Alguna otra pregunta que deseen hacerle a Ángel Medina por el chat? Bien, si no hay más preguntas, Ángel, darte las gracias por esta, como siempre, interesante charla. Esperemos el próximo año un nuevo ciclo con Ángel Medina. Comentarles que esta charla estará, para los que no pudieron verla, en nuestro canal de YouTube, para que puedan disfrutarla, verla otra vez. Por lo menos yo la voy a ver un par de veces más porque hay una cantidad de temas que tomar. Y Cultura Mundis, nos vamos de vacaciones después del lunes que tenemos el Cineforo de Wednesday o Merlina, lo cual hay mucho que hablar. Y bueno, tendrán nuestras notificaciones a través de los correos o de la comunidad Cultura Mundis, que ahí están los datos para que sean parte de ella. Ángel, muchísimas gracias y para todos, feliz Navidad y nos vemos en 2023. Chao, gracias, muchas gracias. Ángel, 1.000.000.